Buenas noches, chicos, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les está tratando este clima? Sí, ¿verdad? Así andamos todos. Pero bueno, lo prometido es deuda, ahí están los climas prendidos. Es más, bájale un grado más, por favor. Se lo merecen los chicos que vinieron hoy a GX. Pero bueno, vamos a comenzar con la palabra. Espero que no se distraigan. Qué bueno que viniste contra todo pronóstico, contra tu propia carne tal vez. Algunos vienen muy gustosos, algunos no tanto, pero el que estés aquí tiene mucho valor y significado, así que qué bueno que estás acá. Me gustaría comenzar con una oración y cerramos nuestros ojos y decimos: Padre Santo, gracias te doy por esta tarde, Señor, por cada uno de estos jóvenes, Señor, porque cada paso que están dando, es decir, cada semana, cada reunión está construyendo el camino hacia su futuro, y es un futuro en el que tú ya los viste en plenitud, en paz, en armonía, Señor, y ahí es donde los quieres llevar tú, Señor, y cada acción, cada sábado, cada Padre bendito, cada martes, cada palabra que escuchan y aprenden de ti, Señor, aporta hacia ese plan maravilloso que tienes para su vida. Te pido, Espíritu Santo, que esta noche seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor, para sus corazones, Señor. Esta palabra fue preparada minuciosamente para ellos, Señor mío. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, saludamos a las personas que están conectadas a través de las redes sociales. Deben de ser miles, ¿verdad? De repente se puede saturar la señal, pero ustedes están acá y qué bueno que nos acompañaron. Y estamos en esta serie la serie se llama 5 sentidos, ¿verdad? Por ahí tenemos, como bien lo dice la serie, 5 sentidos. ¿Me apoyan, chicos? Como si fuéramos de primaria. ¿Cuáles son esos 5 sentidos? La vista, tacto, olfato, oído y gusto. Exacto. Del tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca del gusto y se llama, el tema de hoy se llama apetecible, ¿verdad? Apetecible, y vamos a hablar acerca del gusto. ¿Y por qué del gusto? ¿Por qué esta serie de 5 sentidos? Y es que nos dimos cuenta, ¿verdad?, que cada sentido sensorial que tenemos tiene un equivalente en lo espiritual. Tenemos vista sensorial, pero también hay una vista espiritual. Oído sensorial, oído espiritual, ¿verdad? Y el gusto no es la excepción. Y bueno, ¿para qué nos sirven los sentidos? Y los sentidos tienen su función para tener interacción con el mundo. Nos sirven para saber qué pasa alrededor de nosotros. No es lo mismo que solo tengas el oído, sino que también ves qué está pasando y de repente te llega un olor, ¿verdad? Entonces, para interactuar con el mundo necesitamos los sentidos. Si perdemos algún sentido, estamos en desventaja para saber qué está pasando. Podemos desarrollar otro sentido, ¿verdad?, cuando nos falta uno, así como Daredevil, ¿verdad? O algún otro superhéroe ciego que desarrolla un sentido, pero normalmente eso pasa en las películas. Cuando te falta un sentido, realmente estás en mucha desventaja contra las otras personas en el mundo. Y entonces estos sentidos, aparte de ayudarnos a interactuar, nos sirven para protegernos del peligro, ¿verdad? Por ahí el sentido del tacto es muy sensible al calor. ¿Por qué?
porque algo caliente te puede quemar y te puede matar. Es decir, que el dolor o el quemarte es un método de defensa para protegerte de algo peor, ¿no? Entonces, cuando tú sientes algo, tu sentido del tacto funciona y se activa para que no te estés quemando. Si hueles a quemado, empiezas a oler a quemado, algo dentro de ti reacciona para que te des cuenta si no eres tú que te estás quemando, ¿verdad? O si no estás cerca de algo que se está quemando. El chiste es que nos protege o nos protegen de algo peor nuestros sentidos, pero no podemos confiarnos al 100% de nuestros sentidos. Sí son buenos, sí sirven, pero nuestros sentidos nos pueden engañar. ¿Creen que es cierto esto, que los sentidos nos pueden engañar o son 100% fiables? No, ¿verdad? Por ahí el oído nos puede jugar una mala jugada, bueno, jugar una mala pasada cuando nos dicen algo y escuchamos otra cosa, ¿no? Porque tal vez el emisor dijo algo, pero el receptor, que eres tú, y tu oído, peor si no te bañas bien, escuchas algo diferente. Por ahí una vez, allá hace muchos años, en la casa de mis papás, me dijeron, baña al perro. Yo estaba medio dormido y me fueron a mover y dije, baña al perro. Pero mi sentido del oído escuchó, lava el carro. Entonces me levanto enojado, agarro el carro y lo llevo a regañadientes a lavado. Lo peor es que lo fui a estrellar en un lugar, y cuando se armó todo el show, que por qué estoy con el carro, que salí, pues ustedes me dijeron que fuera a lavar el carro. Baña al perro, me dijeron. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, ya recibí mis merecidas lecciones en esa ocasión, pero yo escuché eso, ¿verdad? El olfato también nos puede engañar. Estaba viendo un experimento que realizaban unos youtubers acerca de perfumes, y estaban en como una reunión con expertos acerca de perfumes, ¿no? Y llevaron unos perfumes baratos, de Jafra, de Avon, ya no voy a mencionar más porque capaz aquí venden, ¿verdad? Pero de esos perfumitos, ¿no? Los que no te cuestan mucho, y llegan los expertos y le dicen, a ver, detecta qué perfume es este, y entonces empiezan y, a ver, no, tiene notas dulces, maderables, ¿no? Y tiene cierto toque de no sé qué, debe ser un perfume, no sé, Dior o Givenchy, quién sabe, un Lacoste. Entonces, porque la premisa era que eran perfumes caros, y entonces ellos en su mente pensaban que eran perfumes caros, y al olerlo le dieron sentido y le daban, este es un perfume de esto y del otro, y tiene esto y tiene hasta todo lo que contenía el perfume, decían, ¿no? Al final le decían, ¿sabes qué? No es ese perfume, es este perfume, el que parece zapatito, ¿no? El que parece osito, de esos, o en forma de carrito, de los que venden por ahí en catálogo. Entonces se quedaban así sacados de onda porque ellos pensaban que era un perfume caro. Y es que su olfato los engañó, ¿verdad? No puedes confiarte totalmente de tu olfato, aunque es bueno, ¿verdad? En el tacto, de repente hay gente que puede engañar a su propio sentido, no por accidente, sino intencionalmente. Hay gente que de repente, no sé si han visto gente que camina sobre las brasas, sobre fuego o sobre brasas ardiendo, y no siente nada, porque se mentaliza para no sentir nada, y entonces suprime su sentido del tacto, ¿verdad? Entonces se puede engañar intencionalmente a un sentido. Y esto no es la excepción, ¿verdad? En la vista, por ejemplo, la vista también puede ser engañada. Creo que también tenemos, de hecho la vista es de lo que más nos puede engañar. Por ahí pasé unas imágenes a los de media, hay una de unos colores, me gustaría que la proyectaran, si la tienen, por favor. Exacto. Son unos colores, el truco es
quédense viendo fijamente por unos segundos algún punto de la pantalla y progresivamente desaparecen todos los colores. ¿Sale? ¿Lo checamos? ¿Pasa? ¿Magia? ¿Sale? Llega un momento donde se ve todo blanco, ¿verdad? Porque tu vista te está engañando. No pasa, no es una imagen con movimiento, no es un GIF, no es un video. Simplemente tu vista te está engañando. No podemos confiar 100% en la vista. Por ahí tenemos otra. Exacto. Ok. Esa no se ve, pero es así. Si pueden, el hecho es este. Vamos a ver esa imagen, tiene 3 puntos en el centro, ¿verdad? ¿O 4? Ok. Esos 4 puntos los vamos a ver por 20 segundos, ¿va? Sale, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora mira cualquier otra parte blanca o clara y parpadea un poquito y quédate viendo fijamente. Algunos pudieron ver a Jesús, ¿verdad? Es Dios que les está hablando. No, es tu vista que te está engañando. Y le damos gracias a Dios por la lluvia temprana y la tardía. Solo, Señor, no te pases tanto que no se vaya a ir la luz acá. Solo que refresque. Ok, bueno, ¿se dan cuenta que qué fácil es engañar a nuestros sentidos? Los espirituales también pueden ser engañados, ¿sí? Y así como el de la persona que se intencionalmente engaña a su sentido del tacto, hay gente que intencionalmente suprime un sentido espiritual o lo engaña. Y el día de hoy pues vamos a hablar acerca del gusto, ¿no? Y cómo se puede engañar al gusto espiritual. Y, ¿saben? De repente hay varios sabores, ¿verdad? Está el dulce, ¿qué otro? Amargo, ácido, salado. Eso solo los nutriólogos lo conocen. Entonces, hay sabores agradables y hay sabores no tan agradables. Podríamos decir que el dulce es un sabor agradable y el salado también es un sabor agradable en ciertas cosas, pero el amargo podríamos decir que no es un sabor agradable. Tal vez cierto toque de amargo, pero en general que sea amargo no es agradable al gusto. Sin embargo, cuando hay gente que prueba un sabor amargo repetidamente en muchas ocasiones, hasta cierto punto lo amargo ya le sabe dulce. Y si no lo creen, vean esas personas o las personas en general que tienen gusto por la cerveza. La cerveza tiene un sabor amargo, ¿verdad? Pero cuando están las personas tal vez en un vicio, no sienten amargo, sienten hasta
dulzura, hasta se les hace agua a la boca a las personas que ya están metidas en ese vicio. Y es que un sabor desagradable sostenido por mucho tiempo se vuelve apetecible, ¿sí? De la misma manera, un pecado que se sostiene termina sabiendo bien. Un pecado que se sostiene durante mucho tiempo termina agradando a la persona que lo practica. Pero lo amargo produce amargura. ¿Exacto? De la misma manera, el pecado produce muerte. Y aunque puedas engañar a tu sentido y puedas saberte apetecible, las consecuencias no son buenas. Las consecuencias de alguna manera van a afectar a tu vida. Y es que la carne, tenemos que regresarnos a muchos temas atrás y veíamos que somos tripartitos, estamos partidos en tres partes, valga la redundancia. Somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y eso que le llamamos cuerpo, también le llamamos carne. Y la carne tiene sus gustos y el espíritu tiene sus gustos. ¿Qué se le antoja a la carne? A la carne se le antoja el pecado. A la carne se le antoja no hacer nada. A la carne se le antoja estar en redes sociales todo el día. A la carne se le antoja la pornografía. A la carne se le antoja los vicios, ¿verdad? Esa es la carne solo ve para sí. Y el espíritu, ¿qué creen que se le antoje al espíritu? Si el espíritu tuviera gustos, ¿qué cree que se le haría apetecible al espíritu? Ayudar a las personas, leer la Biblia, pasar tiempo con Dios, orar, ayunar. Eso se le antoja al espíritu y nosotros estamos ahí en medio de esa lucha entre lo que se le antoja a nuestra carne y lo que se le antoja a nuestro espíritu. Y entonces el problema es cuando solo le damos gusto a la carne. Y los gustos de la carne, déjenme decirle que no son nada saludables, ¿verdad? De alguna manera creo que cuando son chicos o cuando éramos chicos, nuestros papás nos obligaban a comer saludable, ¿verdad? ¿Qué querías comer? Pizza, hamburguesa, cereal, pero tu mamá te obligaba a comer vegetales, ¿verdad? Te obligaba a comer caldito de pollo, lo que era bueno para ti. Porque no solo se trata de lo que se te antoje, es lo que te va a hacer bien. Y espiritualmente ya no están chicos, porque también cuando eran chicos los obligaban a venir a Kids, ¿verdad? O tal vez algunos no, pero los que han crecido en esta iglesia, desde pequeños los traían a Kids porque saben que es saludable, pero llega un momento donde ya no te pueden estar obligando a comer y tú empiezas a probar tus propias cosas. El problema es que cuando creces y sientes esa autonomía para ir agarrando lo que me gusta, lo que no me gusta, esta filosofía me agrada, esta no, de aquí tomo un poco, de aquí por allá. Entonces empezamos a consumir chatarra espiritual. Y quiero tocar un tema aparte, porque a veces ni siquiera físicamente sabemos alimentarnos. Es triste de repente ver cómo no podemos, y lo digo con respeto porque de alguna manera se pueden sentir señalados, pero no es uno, son varios. Están demasiado arraigados a la comida chatarra. Yo los he visto comer y comer y comer comida chatarra todo el tiempo. Y aunque haya, aquí hay un evento y haya agua de limón, agua de naranja, agua de Jamaica, pueden salir y van a comprar una coca de 3 litros, ¿verdad? Porque su alimentación no es buena.
no saben alimentarse sanamente y ahorita no lo ven. El detalle es eso, ahorita no lo resienten, pero en un futuro piensan que no van a llegar a los 20, que piensan que no van a llegar a los 30. Déjenme decirle que sí van a llegar, al menos la mayoría, y yo espero que sí, la mayoría van a llegar a esa edad. Y tiene consecuencias. Nosotros no somos nada más carne y espíritu, ¿verdad? Tenemos que desarrollarnos integralmente en conocimiento, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, pero a veces nada más queremos desarrollarnos en conocimiento y ya, pero físicamente lo dejamos descuidado. O nos desarrollamos espiritualmente, solo con Dios, pero nuestro cuerpo ¿qué? No le damos atención. Y entonces, si no sabemos alimentarnos físicamente bien, muchas veces tampoco nos preocupa alimentarnos espiritualmente de la manera correcta. Consumir cosas sanas para nuestro espíritu, ¿verdad? ¿Y qué es algo sano para nuestro espíritu? Bueno, principalmente el espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Ese es su alimento base. Hay muchas cosas de las cuales te puedes alimentar espiritualmente, como la oración, como tiempo en intimidad, como la adoración, pero principalmente es la palabra de Dios. ¿Y a qué sabe la palabra de Dios? Vamos a Ezequiel 3:3. Y dice, me insistió otra vez, está hablando Ezequiel acerca de Dios y le dijo, hijo de hombre, buen provecho, cómetelo con ganas, llena tu estómago con el rollo que te doy. Así que me lo comí y en la boca me sabía como la miel por lo dulce que era, ¿verdad? Hay cosas que saben dulce, pero son dañinas para el cuerpo. Por ahí te dice exceso en azúcares, ¿no? Exceso, porque son azúcares que saben dulce, pero son dañinas a nuestro cuerpo. Pero hay cosas que saben dulce y no son dañinas, son benéficas, como por ejemplo la miel, ¿no? Es un alimento sumamente lleno de propiedades y que no afecta como lo haría el azúcar. Y aquí dice que cuando probó la palabra era tan dulce como la miel, les sabía rico, les sabía agradable, pero sinceramente, y yo me pongo cuando tenía su edad, cuando leemos la palabra, ¿nos sabe dulce como la miel o nos sabe insípida? ¿Nos aburrimos o nos entretenemos leyendo la palabra de Dios? Ahí cada quien sabe cómo está en su tiempo de lectura, ¿no? Y vamos también, Salmos 119, 103. Aquí hablando David dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aquí David, el anterior que era Ezequiel, decía que le sabía como miel de dulce, y David dice, no, es más dulce que la miel, por ese deleite que tenía al escuchar la palabra de Dios. Pero de repente, y les repito, ¿será que la palabra es dulce para nosotros? Siendo sinceros, voy a decir, tal vez si yo estuviera sentado en esa silla y tuviera su edad, diría, no, no es dulce, es aburrida, es insípida. Pero ¿será que la palabra es la insípida o nuestro sentido está confundido? O nosotros tenemos un sentido engañado. Nuestro sentido que gobierna es son los antojos de la carne, y entonces a la carne detesta todo lo que le gusta al espíritu, y el espíritu detesta todo lo que la carne se le hace rico, ¿verdad? Entonces tenemos ese sentido distorsionado. ¿Y cómo lo sé? ¿Por qué me atrevo a decirlo? Principalmente porque tuve su edad
Y segundo, porque hay grupos de lectura bíblica, ¿verdad? Y estamos en todos los grupos. Y la mayoría no lee, ¿verdad? Iba a poner una gráfica, pero ya no me dio tiempo. Pero básicamente era un círculo con una rebanada pequeña azul y una rebanada grande roja, ¿verdad? La roja era los que no leen y la azul los que no leen, pero en azul, ¿verdad? Así como, porque si hiciéramos un porcentaje, solamente los líderes de cada grupo, más uno, son los que leen. Tal vez 1 o 2 de cada grupo, y ahí en cada grupo hay 7, hay 8, 10 personas, ¿verdad? Entonces estamos mal en la oración, en la lectura bíblica, porque no se nos antoja, no se nos hace rica como la miel. Entonces vamos a ver por qué. Y es que estaba buscando una razón de cómo explicar esto, de por qué no se nos antoja la palabra, y es que creo yo que están llenos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Consumimos tanto de redes sociales, consumimos tanto de chismes, consumimos tantas canciones, consumimos tantas cosas que estamos llenos, no necesitamos nada. Entonces al venir aquí ya no se te antoja escuchar, o cuando la escuchas ya no sabe tan rica y no es tan deseable porque ya estás muy lleno. Vamos a ponerlo de esta manera. Sabes que te van a invitar a una fiesta o a un restaurante y va a haber una comida buffet deliciosa, es decir, vamos a ponerle una parrillada, ¿no? Una parrillada para 10 personas, ¿no? Y es comida del mar, comida de la tierra. Entonces, en esta parrillada te puedes encontrar carne asada, cebollitas, frijoles refritos, plátanos fritos, aguacate, unas quesadillas, ¿verdad? Frijoles, por ahí unas tortillas de yuca, sazonadas con ajo, ¿verdad? Y unos camarones de este lado al mojo de ajo, otros empanizados, otros gratinados, ¿verdad? Cóctel de camarón para que te lo prepares. Ya no siga, dice. Riquísimo. Y tú sabes que vas a ir, pero antes, 1 hora antes o 2 horas antes, te avientas un paquetaxo de los amarillos, uno de los azules y uno de los verdes. Luego una coca de 3 litros, ¿verdad? Y para acabarle, Chokis y Emperador. ¿Cómo? Con leche. Ok. También se te antojó, te lo comes, llegas al banquete. ¿Será que ya se te va a antojar? Ya te llenaste. Aunque esté muy rico, ya te llenaste. Y eso es lo que pasa. Dejamos algo delicioso por llenarnos de algo chatarra, ¿sí? En otras palabras, saboteas un gusto mayor por darte un gusto menor. Saboteas algo que te ayuda para bien por algo que solamente se te antojó y no te sustenta. Nadie puede sobrevivir comiendo chicharrines, Chokis, sabritas, taquis fuego. Nadie sobrevive, ¿verdad? Es más, va a tener problemas de salud. Y espiritualmente, chicos, cuando comemos lo que se nos antoja, nada más, tenemos problemas espirituales, no andamos bien, ¿verdad? Si no sabemos alimentarnos,
tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias físicas, y si no sabemos alimentarnos espiritualmente, tarde o temprano va a venir un quebrantamiento de espíritu. De repente, cuando eres joven, todo es chiste, todo es risa, hasta que estás en un hospital donde te dicen, usted tiene el colesterol como de una persona de 40 años, ¿verdad? Ya debería tener una dieta. Ok, y es que cuando estamos alimentando solamente nuestra carne, recuerdan que hay otra cosa también que debe ser alimentada, es el espíritu. Ese está en plena desnutrición. Si yo pudiera hacer una radiografía de su espíritu, hay gente que va a estar bien ponchada aquí, pero espiritualmente va a tener un niño como de África ahí dentro de ustedes, porque no lo alimentan, ¿verdad? ¿Y cómo puedo yo saber quién está desnutrido espiritualmente? 1, te da sueño. 2, estás en todo menos en la prédica. 3, tus emociones te gobiernan. Estás feliz, vienes. Estás enojado, no vienes. Estás deprimido, desapareces de la faz de la tierra. Ya te reconciliaste con tu novia, regresas otra vez. Las emociones te llevan y te traen, no hay una convicción. 4, eres fácilmente influenciado por las tendencias, pero difícilmente influenciado por la palabra. La tendencia dice esto, tú lo haces. Hay algo que se está usando, la palabra de moda de la semana, y tú le estás use y use, ¿verdad? Pero hay un mensaje que se dio o una serie que se dio en tu iglesia y no pones en práctica ni uno de los versículos que se da, ¿verdad? Y es que estas modas son así, mira, pasajeras. Vamos a usar la frase de viejitos. En mis tiempos, las tendencias siquiera duraban, no sé, unos meses. Hoy en día hay una frase, hay algo que suena y a los 3, 4 días ya hay algo nuevo que lo sustituye, ¿verdad? Cuando tú quieres decir, y la queso, dicen, no, eso ya pasó totalmente de moda, ya, olvídate, te escuchas mal. ¿Ok? Y entonces, siguiente síntoma es que te parece aburrido todo lo que tenga que ver con Dios. Te parece aburrido. Y es que si estás en café o si estás acá, tienes una cara que te estuvieran leyendo los números infinitos de pi, ¿verdad? O sea, no te están diciendo nada entretenido, tú ya lo sabes todo, tú ya lo conoces todo, y entonces te parece aburrido e irrelevante lo que esté sucediendo acá, y es un síntoma de que estás desnutrido espiritualmente. Déjame decirte que no es que no sirvas como cristiano, porque luego la gente se pone a pensar, no es que yo no estoy para eso. O sea, tal vez mi familia sí, tal vez alguien que conozco sí, pero a mí no me funciona. Yo ya me di cuenta que voy y no me gusta, entonces no sirvo como cristiano. No, no es eso. Es que no te estás alimentando correctamente. Tu carne te pide otras cosas que no le estás dando, y entonces cuando vienes acá y si tu carne te está gobernando, obviamente no te va a gustar, ¿verdad? Y es que, mira, ¿cuánto pasamos en la iglesia? 2 horas en GX, ¿verdad? 2 horas en café y verdad. Si vas a tu altar familiar, agrégale otras 2 horas, ¿verdad? Y 2 horas de domingo. Vamos a hacer un promedio de 8, y si están inspirados los pastores, hasta 9 o 10 horas a la semana, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasas en tu celular? O sea, había un estudio y el más, digamos, reservado, dice que pasamos
6 horas diarias en el celular. Hay estudios en cierta edad específica de los adolescentes y dice que pasan 12 horas frente al celular. Pero bueno, vamos a usar la más conservadora, que fuese 6 horas diarias en el celular, y lo creo. Hace un total de 42 horas en el celular a la semana, ¿sí? Hay un promedio de casi 1000 veces que tú desbloqueas tu celular al día, casi 1000, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede competir 42 horas de redes sociales con 6, 8 horas de la palabra? El problema está, no son las redes sociales, el problema no es el celular, es lo que vemos en el celular, ¿verdad? Porque puedes estar en redes sociales, pero tu contenido puede estar sano. Pero puedes estar en redes sociales y ver un montón de porquería y tratar de eso que compita con la palabra, pues no se puede. Ya estás lleno de todo eso. Y no es como que si, es que no lo puedo evitar. Sí puedes evitarlo. Tienes que hacerte cargo de tu alimentación espiritual. Ya no eres bebé para que te estén dando en la boca. Tú tienes que saber qué es bueno y qué es malo. Si tienes, por ejemplo, tienes amigos que están publicando un montón de cosas de alcohol y de no sé qué cosa, y tú ya no eres de esa onda, sale, bye bye. O simplemente no lo quieres eliminar porque te sientes mal, bloquea sus publicaciones. Los videos, el algoritmo tanto de Facebook como de Instagram, y yo creo que de TikTok también, digo creo porque no lo tengo, pero sé que así son. Los algoritmos siempre te van a llevar a las tendencias hacia sexo, hacia pornografía, hacia cualquiera de esas cosas. Siempre te van a inducir, aunque tú tal vez no lo quieras ver, ahí están. ¿Qué debes hacer? Fácil, le das la tachita y te dice, te vamos a mostrar menos publicaciones como esta, tanto en Instagram como en Facebook. Solo le das, no me interesa, y te dice, te vamos a mostrar menos o trataremos de buscarte menos. Y eso es por un tiempo, porque después te vuelven a mandar. Pero tú tienes que hacerte cargo de cosas que no quieres ver, estar constantemente depurando, tal vez de amistades o tal vez de tipos de videos que te están mostrando ahí. Tienes que hacerte cargo de eso. Tienes amistades que te están, no sé, te agregaron a un grupo. No sé, yo me he salido de miles de grupos que me agregan y lo único que mandan son porquerías, ¿no? Entonces me he tenido que salir y me vuelven a meter y me vuelvo a salir, ¿verdad? No hay excusa de que, ay, es que me agregaron. O sea, no, tienes toda la facultad de salirte, tienes toda la facultad de poner, este contenido no lo quiero ver. Sí puedes. El detalle es que simplemente dejamos que alguien más nos sirva el plato y nos dé de comer lo que quiere en redes sociales, ¿verdad? Entonces tenemos que hacernos cargo de qué estamos comiendo, porque si no, vamos a venir atascados de muchas cosas al sábado o al domingo y va a parecer que no nos gusta, y no es que no sepa rico, sino que ya estamos llenos. Ya vamos terminando, ¿no? Y es que a veces me desespero con muchos de ustedes y luego recuerdo que yo estaba igual o peor, entonces me vuelvo a dar esperanza y digo, este cuate tiene potencial, solo que no lo ha descubierto, ¿verdad? En algún momento quien fue mi líder de jóvenes, tal vez no pudo dar un peso por lo que yo era y por lo que yo hacía, pero Dios es bueno y es fiel, y lo que empieza lo termina. Y entonces yo sé que alguno de ustedes tal vez esté tal vez por la fuerza aquí, o nada más vino nada más por a ver qué pasa, pero sé que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de ustedes, y no es algo malo, son planes de bien. Y yo le doy gracias a Dios por no haberse dado por vencido conmigo, y yo sé que no se va a dar por vencido contigo, y de la misma manera yo no me voy a dar por vencido contigo, ¿verdad? Y es que lo que yo sé hoy no lo sabía en ese momento. Es decir, si yo hubiese sabido lo bien que se vive estando de la mano de Dios,
no hubiese querido apartarme en ningún momento, le hubiese echado más ganas, le hubiese puesto más atención cuando pude. Es más, hubiese participado más como lo están haciendo los chicos, por ejemplo, los de Leales, los que fueron, los de Alabanza que estuvieron apoyando en la semana pasada, involucrándose. Tal vez yo no fui de esos, yo nada más era calientasillas, ¿verdad? Tal vez hubiese estado más activo, pero hoy lo sé. Y si alguno no sabe qué viene más adelante de su futuro, déjenme decirle que los planes de Dios para nuestra vida son buenos, agradables y perfectos. Y lo que Dios hace y lo que Dios te ofrece, sabe mejor que lo que el mundo te puede ofrecer. No hay nada que sepa mejor que lo que Dios te va a dar. Pero eso no lo saben hoy algunos. Otros ya se dieron cuenta, ¿verdad? Y otros están aquí porque ya se dieron cuenta de eso. Y vamos a Juan 2:10, por favor. Desde aquí estoy viendo que ya se secó la lluvia. Bueno, al menos no se va a morir mi pasto. Juan 2:10 dice, y le dijo, siempre se sirve primero el mejor vino y luego, cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el corriente. En cambio, has dejado el mejor vino para el final. ¿Y qué lección me deja esto a mí? Recordemos que esto pasa en las bodas de Cana, cuando llega Jesús y convierte el agua en vino porque ya se había acabado el vino. Y entonces el experto, ¿verdad? Dice, siempre se da el mejor vino al principio y se deja el corriente, perdón, se da el mejor vino al final y el corriente al principio. Pero tú has dejado el mejor para el final y no era así. Habían dado el mejor vino, lo dieron al principio. Pero cuando Jesús convierte el agua en vino, aquel vino que era el mejor parecía corriente frente al que Jesús había hecho. ¿Qué aprendo yo de esto? Lo que hace Jesús sabe mejor. Lo que hace Jesús siempre va a saber mejor que lo que te puede ofrecer o lo que puede hacer otra persona. Cualquier ser, cualquier persona con muy buenas intenciones, siempre lo que hace Jesús va a saber mejor que lo otro. Hay gente que tiene mucho dinero, pero no puede darse el lujo de irse con su familia a comer unos taquitos o una hamburguesa aquí a la comedera, ¿verdad? O unas alitas, porque no están unidos, porque tienen miedo de que los secuestren, ¿verdad? Podrás tener todo el dinero del mundo, pero no te puedes dar esos lujos que te llenan el corazón de ir junto con tu familia a la iglesia, adorar y regresar feliz y tranquilo, ¿verdad? Irse a comer un helado. O sea, lo que Dios hace en las familias no se puede comparar con lo que tú con tus propias fuerzas puedes hacer. Y es que sus palabras, las palabras de Dios, llenan más que cualquier coacheo motivacional que te puedan dar, ¿sí? Su compañía se disfruta más que la de cualquier amigo. Y su amor te llena más que el de cualquier persona, pareja, novio, relación que tengas. Yo ya estoy casado y tengo mi esposa y la amo locamente, pero el amor de Dios es superior y es otro tipo de amor, porque de repente ella y yo tenemos tal vez diferencias, pero Dios no tiene diferencias nunca conmigo, siempre me da su amor incondicional, aun cuando yo no lo esté dando, ¿verdad? Entonces, siempre lo que Dios te va a dar va a ser mejor que lo que cualquier persona te pueda ofrecer.
Y pues bueno, ya vamos cerrando. No sé si me apoyan. Y es hablando del gusto, chicos, quiero hacerles la pregunta. Veíamos con Ravel la semana antepasada que nosotros tenemos un olor. ¿A qué será que olemos, verdad? Espiritualmente también tenemos un sabor. ¿A qué será que sabemos? Si viene el Espíritu Santo y te pega un lengüetazo, ¿a qué será que sabes? ¿A sudor? ¿El sudor a qué sabe? Salado. Y es que no está del todo mal, porque dice que nosotros somos la sal de la tierra. Vamos a Mateo 5:13. Dice, ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo seguirá salando? Ya no sirve más para arrojarla fuera y que la gente la pisotee. Y dice, no dice ustedes van a ser, o ustedes tienen que ser, dice ustedes son. Ustedes son la sal de este mundo, ya son sal, chicos. ¿Y para qué sirve la sal? Número 1, tiene miles de usos, pero vamos a ver estos. Número 1, sirve para dar sabor, ¿verdad? Dios hace así, ¿verdad? Y espolvorea por la tierra a personas, a sus hijos, ¿verdad? Para que le den sabor a esta tierra. Pareciese que no, pero nosotros, aunque nos puedan tachar de aburridos, de simples, nosotros le estamos dando sabor a esta tierra. ¿Lo crees? Yo también lo creo. ¿Para qué más sirve la sal? Para conservar, para evitar que las cosas se pudran, ¿verdad? Este mundo en el que estamos viviendo está en decadencia. Les comentaba hace algunas prédicas que lo que hace soportable este mundo es la presencia de Dios. Lo que hace que todavía valga la pena vivir, lo que hace que todavía valga la pena tener hijos, porque de repente dicen, no, ya para qué voy a traer hijos a este mundo. Si Dios está todavía aquí, vale la pena, porque es un mundo agradable todavía. Se está descomponiendo, sí, ¿y qué evita que se descomponga este mundo? La sal de la tierra. ¿Y quién es la sal de la tierra? Eres tú, soy yo. Es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo, son sus hijos los que evitamos que esta tierra se descomponga. ¿Para qué más sirve la sal? Yo no lo sabía, pero hace algunos meses, no, hace algunos años, durante la pandemia decidí hacer un horno de barro allí en mi casa, como pues no tenía clases. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo, ¿verdad? Entonces, agarré unos tutoriales de YouTube y me puse a hacer un horno de barro. Y me sorprendió que el fondo del horno, para mantener el calor, debe llevar dos cosas: cristal y sal. Así que compré como 15 kilos de sal, de la que no es en polvo, es en grano, creo que le llaman. De la sal gruesa, ¿verdad? Y lo esparcí.
Y mencionaban que la sal es lo que mantiene caliente el horno, ¿verdad? Y esa misma función tenemos nosotros para mantener el fuego del Espíritu Santo, para mantener el fuego de Dios. Esa es nuestra función, mantener esa llama encendida, mantener ese calor del Espíritu. ¿Cómo lo vamos a hacer? Actuando como hijos. No ser una sal insípida. No tiene caso que nada más por ser hijo de cristianos, donde estés vas a ser sal. No. Si tú no estás actuando, si tú no te comportas de una manera diferente, eres sal insípida. ¿Y para qué sirve la sal insípida? Para nada. Se tira y se arroja. Yo no quiero que seas arrojado, no quiero que seas pisoteado. Actúa en consecuencia y en congruencia lo que eres. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Tal vez cuando yo digo esto te alegra y te emociona y dices sí. Y hay gente que diga, ay sí, nací en un hogar cristiano. Pues ya qué. Pero están despreciando algo increíble, algo que no se puede comparar. Les hace falta, y no Verbox, sino les hace falta crecer en hogares como el mío tal vez, o como el de otras personas que están aquí y están muy agradecidas con Dios. Les haría falta un mes o unas semanas en ese tipo de hogares para darse cuenta que estar aquí es lo mejor. No sean insípidos, chicos, vivan en congruencia con lo que son. No vas a agarrar a bibliazos a la gente, no es eso. Es que tu hablar sea distinto. De repente yo tenía un amigo en la prepa, cuando yo no era cristiano, tenía un amigo en la prepa que me dijo un día, y me empezó a hablar cosas de Dios y le digo, ¿tú eres cristiano? Sí, dice, ¿no te das cuenta que yo no digo groserías? Y teníamos varios meses conviviendo. Oye, sí es cierto, tú no dices groserías. Me llevaba tan bien con él y nunca me di cuenta que no decía groserías y era fácil convivir con él. Pero a veces pensamos que si no decimos groserías como las personas no encajamos. No es cierto. Puede ser perfectamente funcional, perfectamente amigable, puede estar rodeado de muchas personas sin tener que decir las mismas palabras que dicen, las mismas actitudes. ¿Cómo vamos a ser salados? Suena un poco contradictorio, pero comiendo algo dulce. ¿Y qué más dulce que la palabra de Dios? Comamos algo dulce para hacer la sal de la tierra. Me gustaría que se pusieran de pie. Y quiero lanzar este reto, ¿no? Para muchos, la palabra no es interesante, no es tal vez su principal gusto literario, ¿no? Te puede gustar leer cualquier libro, Harry Potter, no sé, pero la Biblia no te parece agradable. Y es que de alguna manera has saboteado tu gusto, lo has engañado, intencional
o accidentalmente has engañado a tu sentido del gusto. Yo llevo últimamente 4 meses aproximadamente, 4 meses leyendo la Biblia todos los días, excepción de sábado y domingo. Y créanme que ha habido una gran diferencia en mi vida. Y no surgió de mí, surge de esos grupos en los que están ustedes. La iniciativa de los pastores por leer la Biblia. Y al principio suena, ay, vamos a tener que leer todos los días. Pero al día de hoy te digo, qué bueno que pusieron esa actividad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no solamente es dulce y sabe bien, y no solamente te vuelve salado en esta tierra, sino que de alguna manera tiene un efecto purificador en nuestras vidas, que va filtrando pensamientos y va fortaleciendo al espíritu. Y no es que no tengas problemas ni tentaciones, sino que estás mucho más fuerte para enfrentar problemas y tentaciones. Tus emociones no están tan fuertes como lo está tu espíritu. Tiene un efecto totalmente positivo leer la palabra de Dios, pero tienes que ser constante. Pero si tú la lees y te sabe insípida, no vas a poder seguir adelante. Pero si esta noche tú tienes el deseo y decirle, Señor, despierta ese sentido espiritual en mi ser, despierta ese sentido para que yo al leer la Biblia pueda sentir eso que sentía Ezequiel, o lo que sentía David, que era más dulce que la miel. Si tú quieres dejar ya la mediocridad, me gustaría que te acercaras un poco y vamos a tomar un vasito. Esto es simbólico, no es Santa Cena, esto es simbólico. Tiene miel y vamos a hacer una oración. No la agarren, o sea, no la tomen todavía, solo tomen un vasito. Quien quiera que de verdad Dios, Señor, yo sí quiero, nada más que no me gusta todavía, o me duermo, Señor, siendo sincero, me duermo, siendo sincero, me aburre, pero quiero saber qué se siente